Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias en particular por haberme invitado hoy y no ayer, con lo cual efectivamente me libro de hablar de la OPA, cosa que agradezco. Y quiero aprovechar esta ocasión y teniendo en cuenta que es una sesión dedicada al sector asegurador, quiero aprovechar esta ocasión para hablar de algo que yo creo que es fundamental, que entra dentro completamente del ámbito de nuestras competencias en el Ministerio, que yo creo que en los 2 años que llevo como secretario de Estado ha sido quizá de las cosas que más me han sorprendido positivamente del Ministerio, es el funcionamiento del Consorcio de Compensación de Seguros, que efectivamente es un mecanismo público, pero es un mecanismo de colaboración público-privada que yo creo que es una de las claves de su éxito. Y quiero hablar del consorcio quizá como elemento ejemplar o como paradigma de mecanismo de aseguramiento contra fenómenos extremos, en particular contra fenómenos climáticos extremos, como hemos visto tan recientemente. Y quiero quizá terminar con una reflexión de cuáles pueden ser los siguientes pasos en esos aspectos, sobre todo a nivel europeo. Esto, si se fijan, son las pérdidas anuales provocadas por fenómenos climáticos extremos. Esto es la UE27. Teníamos otro gráfico muy similar a nivel mundial, que era, si cabe, todavía más llamativo, posiblemente porque, claro, cuando haces este tipo de análisis a nivel mundial, pues hay muchos países que están muy infradotados en inversiones de mitigación y de adaptación y son particularmente vulnerables a los fenómenos climáticos extremos. Pero si vemos, o sea, Europa, uno podría pensar que por su nivel de desarrollo está hasta cierto punto aislada, vemos que no es así y que no solamente no es así, sino que las pérdidas causadas por este tipo de elementos están creciendo de manera muy importante en los últimos años. Esto solo llega hasta el 23, pero ya sabemos que el 24 ha sido particularmente malo y el 25 no tiene pinta de que vaya a ser mucho mejor. Y aquí vemos cuál es la posición de España, la posición relativa en las pérdidas por este tipo de fenómenos. Y vemos que España no es un país particularmente afectado. Hay países aquí que quizás nos sorprende que estén por encima, como pueden ser Alemania o como pueden ser Francia o Italia. Pero bueno, es que hay que pensar que fenómenos extremos los hay de todo tipo y están en el desbordamiento de un río o puede estar, en un momento dado, es un desbordamiento de un dique en Holanda, etcétera. Es decir, ¿cuál es el punto de esta slide? Que ninguno está completamente protegido, ningún país, ninguno de nosotros está completamente protegido de este tipo de elementos. O sea, no importa los ricos que seamos, o sea, determinados fenómenos nos afectan a todos y tienen un coste muy importante. En España tenemos la suerte, como decía, y como saben ustedes mejor que yo, de contar con un mecanismo de protección contra este tipo de riesgos extraordinarios, que es en sí mismo extraordinario, que es el Consorcio de Compensación de Seguros. El Consorcio de Compensación de Seguros, como saben, es un mecanismo de reaseguro que funciona a través de la colaboración público-privada, que se dota a partir de un recargo sobre las primas de los seguros, que es un elemento esencial de su diseño y que garantiza una muy amplia cobertura, que es un elemento fundamental de cualquier seguro y en particular de los riesgos extraordinarios, de los seguros contra riesgos extremos, y que no hace falta irnos muy lejos para ver cuál ha sido su gran importancia como mecanismo de protección, de estabilización. Nos evita como Estado tener que recurrir a los mercados financieros en momentos extremos y además garantiza una gestión muy eficaz de los recursos para poder llegar muy rápidamente a las personas cubiertas y reponer sus daños. Estos son los datos de la DANA, simplemente por ponerlo en
En referencia, bueno, yo creo que ya todos ustedes son conscientes de la extraordinaria labor del Consorcio de Compensación de Seguros. La velocidad, yo creo que aquí creo que lo más relevante de este gráfico es la pendiente, ¿no? La extraordinaria velocidad con la que el consorcio fue capaz de atender. Es un siniestro que tenía alguna característica especial por el enorme número de afectados. Porque aquí, si recordamos lo que ocurrió durante la catástrofe, uno de los elementos más importantes fue el enorme número de vehículos, viviendas, por supuesto daños personales, pero de vehículos que fueron destruidos, aproximadamente 100.000. Con lo cual, esto exigió, además se firmó un convenio con las entidades aseguradoras para poder utilizar también su red de peritos y poder actuar con mucha celeridad, pero yo creo que esto es un ejemplo de la agilidad y de la eficiencia de esta colaboración público-privada. Y no he querido ponerlo aquí, pero cuando comparamos el funcionamiento de este mecanismo con mecanismos similares o con catástrofes parecidas en otros países europeos, la verdad es que es para sacar pecho. O sea, pues no hace mucho me contaban, no sé si se acuerdan ustedes de las inundaciones del Elba de hace unos años, que nos contaban que se habían reunido asociaciones de víctimas de la Dana con asociaciones de víctimas de aquellas inundaciones y estaban asombrados porque muchos de ellos todavía no han cobrado. O sea, siguen litigando, siguen intentando aportar pruebas de sus daños y en cambio en el consorcio la agilidad con la que se ha funcionado yo creo que es extraordinaria. ¿Por qué funciona también el consorcio? Pues yo creo que lo esencial son estos elementos que mencionábamos, ¿no? La amplia cobertura que garantiza una adecuada mutualización de los riesgos, es decir, que minimiza el riesgo moral. O sea, todo el mundo que tiene un seguro está cubierto en buena medida por el consorcio, con lo cual no hay selección adversa. Y luego, al funcionar a través de un recargo sobre las primas de seguro, garantiza que son las aseguradoras las que hacen una adecuada valoración y una adecuada estimación de los riesgos, con lo cual la financiación del consorcio es adecuada al nivel de riesgos que tiene que cubrir. Esto lo podemos ver en la reserva de estabilización del consorcio, que a mí, bueno, siempre cuando me explican cómo estamos en nivel de reserva, siempre me lo ponen con ejemplos muy gráficos, yo creo porque tienen alguna duda de que lo entienda, si me lo plantean simplemente con números. Entonces siempre me hablan de que tenemos capacidad suficiente para soportar que haya un volcán y una inundación como la de la Dana simultáneamente, o inundaciones como la de Lorca, o sea, terremotos como el de Lorca, más una inundación. O sea, me lo ponen con ejemplos muy gráficos, pero simplemente para que tengamos presente lo improbable de ese suceso concurrente y la extraordinaria dotación del consorcio, que es, yo creo, lo que le da estabilidad al sistema, el saber que, bueno, pase lo que pase, estamos cubiertos. El consorcio es un modelo muy particular que no existe en otros países de Europa y estos son gráficos de IOPA. Y aquí podemos ver, en términos comparados, cómo no solamente España, como veíamos, no está particularmente mal situada en cuanto a sus riesgos respecto a otros países, aunque también, como veíamos, los riesgos están aumentando y los siniestros son cada vez más frecuentes y más graves, sino que además el mecanismo de protección, el nivel de cobertura que ofrece el consorcio o el sistema asegurador en su conjunto español es particularmente bueno. Estos gráficos hay que interpretarlos cuanto más cerca del cero, es decir, del cuadrante inferior izquierdo, mejor. Quiere decir que tenemos menos riesgo y más porcentaje de población cubierta. Y ahí podemos ver lo que mencionábamos, que España, comparado con Portugal, que yo creo que bueno, es un buen ejemplo porque tiene un tipo de riesgos y una probabilidad de riesgo muy similar a la nuestra, pues estamos bastante mejor situados. Pero, por ejemplo, como les decía, comparado con Alemania o comparado con Países Bajos, o sea, países muy ricos, donde además con sistemas financieros muy desarrollados y muy potentes y sectores aseguradores muy potentes, pero que quizá por esa falta de un mecanismo de colaboración público-privada pues no tienen un nivel de protección adecuado frente a determinados riesgos. Y esto, siendo grave, no es lo peor. Lo peor es la situación que se puede producir cuando hay una percepción del riesgo que lleva al sector privado a no ofrecer seguros en determinadas zonas, que es algo que ya se está viendo en Estados Unidos. Aquí podemos ver la evolución del
las pólizas no renovadas, estos son datos de un artículo del Financial Times del año pasado, datos de pólizas no renovadas en determinados estados ante la mayor frecuencia de fenómenos climáticos adversos extremos, ¿no? Entonces podemos ver, California y Florida son un ejemplo muy claro, y aquí en el gráfico podemos ver que no son los únicos, ¿no? Pues vemos también la zona de los tornados, pero bueno, fundamentalmente yo creo que los elementos más preocupantes también por el número de personas que los habitan son los estados de California y de Florida y de Luisiana. Y esto es un verdadero problema. Como decía, en Europa y en España estamos muy lejos de esta situación, pero no es una situación imposible. A nivel europeo, sobre todo, nos podemos encontrar en algún momento que si la evolución de los riesgos continúa como estamos viendo, en algún momento nos encontramos con que las aseguradoras o el sector privado por sí mismo no sea suficiente para dar cobertura a estos riesgos. ¿Qué ocurre cuando no hay un nivel adecuado de aseguramiento, cuando no tenemos mecanismos de cobertura ex ante suficientes? Pues que cuando ocurre un desastre hay que responder a pulmón, si me permiten la expresión. Eso supone una elevada presión fiscal y de deuda. Eso lo vemos a día de hoy, se ve en muchos países del tercer mundo, pero como veíamos también, ningún país, por rico que sea, está completamente protegido de esto. Esto, a su vez, tiene consecuencias, por supuesto, de inestabilidad financiera, tiene consecuencias macroprudenciales y tiene también una consecuencia muy importante en términos de desigualdad, porque cuando viene un siniestro grave, normalmente, además, las poblaciones más vulnerables son aquellas más afectadas. Es decir, que aumenta la desigualdad de manera importante. Bueno, esto no hace falta que se lo subraye, pero bueno, que seamos conscientes de la importancia de tener mecanismos de protección ex ante adecuados. Y además, y esto es una crítica que a veces se hace, o sea, estos mecanismos de protección ex ante no implican, por un lado, no implica un mayor riesgo moral, ¿no? Como antes explicábamos, porque las primas, sobre todo en un modelo como en español, donde las primas son calculadas por las entidades aseguradoras, ya internalizan el riesgo, es decir, ya hay primas más altas en aquellos lugares de mayor riesgo, con lo cual se reduce o se mitiga el riesgo moral. Y segundo, porque, por supuesto, todo esto es paralelo y tiene que ir de la mano de aquellas inversiones en adaptación y mitigación imprescindibles para adaptarnos al cambio climático y a fenómenos cada vez más extremos. De hecho, al revés, yo diría que mecanismos como estos lo que ayudan es a movilizar inversiones, ¿no? Que pueden ser también utilizadas para mitigación y adaptación. ¿A qué me refería cuando decía que todo esto encaja muy bien o tiene una relación muy importante con algunas reflexiones que se están teniendo a nivel europeo? Pues a lo que me refería es que en el contexto bueno, y es un poco también la temática de esta jornada, en el contexto de los riesgos globales y en el contexto además del papel de Europa ante los riesgos globales, uno de los elementos esenciales de los informes Letta y Draghi era la necesidad de movilizar ahorro, movilizar inversión. Y yo creo o pensamos que a nivel europeo una de las cuestiones que es muy importante desarrollar es el nivel del seguro. Yo creo que hoy ya se ha hablado aquí de los planes de pensiones, los planes de empleo, de productos paneuropeos de ahorro, que yo creo que son un elemento fundamental, pero también el seguro, mecanismos de seguro ante riesgos extremos, yo creo que son un elemento fundamental y que puede tener un papel muy importante en el desarrollo de los mercados de capitales europeos. En concreto, hay elementos que están cada vez más puestos sobre la mesa, por ejemplo, en SMI o por el Banco Central Europeo muy recientemente, que son esa necesidad de contar con un mecanismo de reaseguro, un mecanismo de aseguro ante riesgos extremos de nivel europeo. Y es algo que tiene toda la lógica desde el punto de vista político, tiene toda la lógica desde el punto de vista social, porque como veíamos las consecuencias sociales de este tipo de fenómenos son enormes.
pero también tiene todas las lógicas desde el punto de vista de la teoría del seguro y de los propios fundamentos matemáticos o probabilísticos del seguro, en el sentido que, bueno, que les voy a explicar a ustedes, pero cuanto mayor es el pool de asegurados, mejor es la difusión de riesgos y mejor es el funcionamiento de un mecanismo de seguros. Es decir, si somos capaces de trasladar, bien sea como un top-up o como un mecanismo complementario, incluso como un mecanismo quizá inicialmente voluntario de algunos estados, la idea de un mecanismo de reaseguro ante riesgos extremos a nivel europeo, no solamente los países que estamos ahí nos beneficiaríamos, sino todo el mercado financiero europeo, yo creo que vería muy buenos resultados. En definitiva, estas son algunas reflexiones que nosotros también estamos contribuyendo en nuestra medida a plantear en el marco de este repensar Europa, ¿no?, que estamos haciendo todos en estos tiempos y que me parecía que era oportuno compartir con ustedes. Muchas gracias.